Bueno, ahora sí. Perdón si escuchan ruido de fondo, es mi calo ventor porque me estoy cagando de frío. Vamos a ver la parte de desarrollo embrionario. Vamos a hacer zoom acá. Uy, me fue el choto. Bueno, ahí. Esto lo tienen que saber, pero joya, ¿sí? El cigoto. El cigoto es la célula que acaba de ser fecundada, ¿sí? Supongo que es un óvulo, viene el espermatozoide, se clava ahí, pierde la cola y se fusionan los núcleos. Una vez que se fusionan los núcleos ya es una célula diferente, ¿sí? Ahí se llama cigoto, en ese momento. Acá dice clivaje. Bueno, cuando el cigoto comienza a subdividirse, ¿sí? Comienza a formar este nuevo ser, pasa por este estadio que se llama mórula, se sigue dividiendo. La mórula, ¿qué pasa? La mórula es sólida, o sea, así como la vemos, es toda una pelotita que está sólida. Y se sigue dividiendo, clivaje, y acá va a formar la blástula. Lo importante de la blástula es que es una pelota hueca, ¿sí? Blástula es este estadio en donde se forma una masa de tejido, pero adentro es hueca, ¿sí? Ese hueco es la cavidad primaria, ¿sí? Porque es la primera en aparecer, la primera cavidad del ser vivo y se llama blastocele. Esa cavidad, en la blástula, blastocele. Y a partir de acá se va a comenzar a meter, ¿sí? O sea, se va a empezar a doblar hacia adentro, o sea, imaginarse, acá. En este proceso se llama gastrulación. Justo acá dice gastrulación, invaginación, perfecto. Esta gastrulación va a hacer que se forme como un hueco, ¿sí? Eso se empieza a hundir. Ustedes tienen que imaginarse que esto está así redondito y se va a empezar a hundir así. Y va a quedar como un agujerito, un porito. Eso va a dar lugar a esto que se llama gástrula por ahora, ¿sí? Por ahora se llama gástrula ese hueco que se produce ahí. Y queda una capa que es el ectodermo, la capa de afuera, y la capita de adentro, que es el endodermo. Bueno, los bichitos que empiezan a desarrollarse desde aquí, porque con esto ya es suficiente, se les llama diblásticos, ¿sí? Son los bichos diblásticos los que tienen dos capas, ¿ok? Por supuesto. Y a partir de acá va a ocurrir una diferenciación. Aquí es donde se va a formar el mesodermo. El mesodermo es algo que está en el medio. Y esa va a ser la tercera capa de los triblásticos. ¿Ok? Vamos acá. Cuadrito muy cheto. Muy bueno. ¿Sí? Para que se anote esto. Y vamos con la cuestión esta. Teníamos. Está muy grueso. Ectodermo. Vamos a ver si puedo hacer más zoom. Ahí. Ectodermo. Endodermo. ¿Sí? A partir de acá se empiezan a diferenciar unas células. Estas células, que van a ser otro tejido diferente, se llaman mesodermo. Como hemos visto acá, sí, tiene otra finalidad en los organismos triblásticos. ¿Sí? Esto que nosotros habíamos puesto gástrula al principio, que en realidad gástrula va por acá nomás, esto va a pasar a llamarse arquenterón, ¿sí? Este hueco de adentro se va a llamar arquenterón. Y estas celulitas del mesodermo van a formar como unas bolsitas, ¿sí? Esas bolsitas adentro es lo que se llama el famoso celoma. Vamos a ver. Acá se ve mejor, ¿sí? ¿Ven?
es el mesodermo, son las celulitas, esas bien marcaditas en rojo. Y el celoma es el huequito que forman. ¿Ok? ¿Qué es esto? El celoma es lo que va a formar la cavidad del cuerpo del bicho. ¿Sí? Vieron que nosotros tenemos todos los intestinos, todo eso. Hay una cavidad, que es la cavidad abdominal, la cavidad torácica. Bueno, eso tiene origen ahí, en el celoma. ¿Sí? En este caso, bueno, está explicando otra cuestión. Depende del origen del celoma, se van a dividir de nuevo los bichos. Pero por ahora lo que me importa es esto. ¿Sí? Que ustedes sepan que hay un ectodermo, mesodermo y un endodermo. Si hasta ahí vamos bien, proseguimos con la división, que era la que habíamos visto antes en mi apunte. ¿Sí? Desarrollo embrionario de los triblásticos, los acelomados, pseudocelomados y los celomados reales o verdaderos. ¿Qué significa? Bueno, estos changos de acá, los acelomados, no tienen celoma. Directamente no tienen cavidad, ¿sí? Quiero hacer esto didáctico. Así que los acelomados no tienen celoma, tienen mesodermo, ojo, sí tienen mesodermo porque estos tres son triblásticos. Se van a tener ectodermo, endodermo y mesodermo. Pero no se forma el celoma. O sea, quedan esas celulitas diferenciadas, pero no van a tener cavidad, ¿sí? Esos gusanos platelmintos son totalmente sin cavidad, no tienen nada diferenciado, son una masa de carne. Bueno, no tan así, pero para que les quede. Después tienen los pseudocelomados, que son los nematodos. Los pseudocelomados tienen un celoma, un pseudoceloma, porque no es en realidad el celoma como lo hemos visto que se forma acá, ¿sí? O ahí, pero este es más didáctico, ahí. Sino que van a tener van a hacer un intento de celoma, o sea, es como que el tejido del mesodermo va a tratar de copiar la forma del celoma y les va a dar una cavidad falsa, por así decirlo. Sí, ustedes tienen que saber que los pseudocelomados tienen un celoma falso, o sea, no tiene el mismo origen embriológico que el celoma real de los celomados, ¿sí? Y acá sí, el celomado, bueno, tiene el celoma propiamente dicho, es decir, que va a haber el tejido del mesodermo que se va a diferenciar y va a formar cavidades, ¿ok? Y acá es donde viene lo ruidoso. Los celomados pueden ser, esto está mal escrito, lo puse mal, protóstomos o deuteróstomos, ajá, deuterostomados o protostomados, esquizocelomado, enterocelomado. El término que más les guste o el que mejor se acuerden, ¿sí? Igual acuérdense de protos y deuteros. Bueno, ¿qué significa esto? Esto tiene que ver de dónde sale el celoma. Así podemos seguir con este esquemita. Bueno, celomados pueden ser enterocelomado o esquizocelomado, lo que acabamos de ver. Y acá es donde yo quiero que pongan atención a esto. El celoma termina siendo este hueco, ¿sí? Estos huecos que se ven acá al costado del tubo digestivo. Tejido que rodea completamente del mesodermo, ¿sí? Es esto rojo. Esto rojo va a ser el mesodermo. ¿Se acuerdan que eran las celulitas diferenciadas? Esto, que termina haciendo esas burbujitas. Bueno, estas burbujitas se van a expandir, se van a cubrir toda esta cavidad y van a formar estos huequitos. Esta es la cavidad corporal, ¿sí? Ese es el celoma, lo rojo es el mesodermo, lo azul es el ectodermo y lo amarillo es el endodermo, que tiene que ver con el tracto digestivo. Ahí para que lo vean bien, ¿sí? La cubierta corporal del ectodermo. Tejido que rodea completamente el celoma es el mesodermo. Tracto digestivo en amarillo, endodermo, ¿sí?
Bueno, esto es para que ustedes entiendan cómo es que se distribuyen estos tejidos. Pasamos entonces a los pseudocelomados, para que, como del cuaderno, yo reenseñando en la cama. Acá voy a comprar, bueno, si quieren leer eso. Ejemplo, lombriz de tierra, celomado, lombriz de tierra, dedo. Bueno, estos son los pseudocelomados porque tienen una cavidad, ¿sí? Esto es el pseudoceloma, esa cavidad, ¿ves? Pseudoceloma es este espacio. Pero ¿qué es lo que pasó? Tienen las tres capas, ven, tienen azul, rojo, amarillo. Perfecto. Tienen el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Pero el mesodermo no produce, no recubre la cavidad, no recubre la parte amarilla del endodermo. Simplemente se pega hacia la pared y genera eventualmente un hueco o un espacio, una cavidad. No tiene el mismo origen que el anterior, no es lo mismo, porque el otro recubría, o sea, se hacía como una bolsa, ¿sí? Lo cubría todo, este no. Ahí creo que dice, a ver, cavidad corporal derivada del blastocele, exactamente, es la cavidad derivada del blastocele. El blastocele vendría a ser esta parte, ¿sí? No tiene nada que ver con el mesodermo. El mesodermo no reviste completamente la cavidad. Entonces, esto es un pseudocelomado. Ejemplo, el gusano redondo. Pseudocelomado, gusano redondo. Listo, no se compliquen más que eso. Y finalmente tenemos los acelomados que, como ven, no tienen cavidad. Región llena de tejido, ¿sí? No hay cavidad, no se forma celoma. No cavidad, no celoma. ¿Sí? Tienen el ectodermo, tienen el endodermo, ¿sí? Y el mesodermo recubre todo lo demás. Así que no sé qué bicho es este. Justo este no tiene ejemplo, loco. No sé, bueno, no sé, esta cosa que está ahí. Ese es el ejemplo del acelomado. Ya voy a buscar y se los voy a decir. Y bueno, destino del blastoporo. Protostomados, deuterostomados. Bueno, esto es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Esto es lo que veíamos recién. Esta es la esquizocelia y esta es la enterocelia. ¿Qué significa esto? ¿Qué poronga es esto? Bueno, zoom, por favor. Bien. Tenemos el arquenterón. Primero vamos con esto. Protostomados, moluscos, anélidos y artrópodos. ¿Cómo se forma el celoma en estos bichitos? El mesodermo va a formar estas dos burbujas en la base, ¿sí?, del blastoporo. Este es el blastoporo, el agujerito, ¿sí? O sea, imagínense que esto es todo redondo, no está a la mitad del coso ahí. Entonces, alrededor del blastoporo se forma el mesodermo, que tiene ya ahí un espacio que es el celoma. Dice, esquizocelia, masas sólidas de mesodermo que se dividen y forman el celoma, se dividen. ¿Sí? Se ven las tres capas bien diferenciadas. En cambio, los deuterostomados, que son los equinodermos y los cordados, es como que en el mismo arquenterón, nunca se olviden de esta palabra arquenterón, está el blastoporo, del mismo arquenterón comienzan a diferenciarse las células del mesodermo acá arriba y comienzan a invaginarse, ¿sí? Ahí dice, enterocelia son pliegues del arquenterón que originan el celoma. Acá se diferencian por fuera. Aquí se diferencian desde el arquenterón. Concha del coso. ¿Sí? Esto es para que lo entiendan, ¿sí? Porque por ahí a lo mejor les pasa que si lo entienden se van a acordar mejor de esta cuestión. Y si no, bueno, que les sirva todo lo demás, lo simple, lo sencillo. Pero si le llegasen a preguntar, no creo, pero bueno,
llegasen a preguntar cuál es la diferencia entre protostomados y deuterostomados, es el origen del celoma. ¿Cómo se forma el celoma? En los protostomados son masas sólidas de mesodermo y en los deuterostomados son pliegues del arquenterón. ¿Sí? Otro datito de color acá, el tipo de clivaje, o sea, cómo se van separando las células. En los protostomados, que son estos, se van haciendo un clivaje espiral, ¿sí? O sea, es como que se van intercalando las células que se van dividiendo. En cambio, la de los deuterostomados es radial, se divide una arriba de la otra y coinciden así. Listo. ¿Sí? Clivaje espiral son oblicuos, clivaje radial son paralelos. Creo que esto es bastante todo por ahora. Esto ya lo vimos, es lo que vimos al principio, ¿sí? Yo acá más o menos estaba haciendo un cuadrito. Acá me faltan los pseudocelomados, ¿sí? Pero yo, para que más o menos tengan una idea, ¿sí? Cigoto en la fecundación, después pasa por mórula y después por blástula. Ahí puse que es una pelota hueca con la cavidad primaria que se llama blastocele. En la blástula se produce la gastrulación, o sea, la invaginación de la capa externa, y forman el poro, la formación del poro, que se llama blastoporo. Y una vez que se termina de formar la gástrula, que después va a ser el arquenterón, ¿sí? Tenemos el endodermo y el ectodermo. Acá yo tendría que hacer un corchete acá, son los diblásticos, ¿sí? Organismos diblásticos. El endodermo da lugar al sistema digestivo y el ectodermo a los tejidos externos. Estamos haciendo un repasito. El mesodermo forma los órganos y las cavidades internas. Y ahí tenemos. Del mesodermo se puede formar celoma por esquizocelia, que son los protostomados, y de clivaje espiral. Y el celoma por enterocelia, los deuterostomados de clivaje radial, ¿sí? Ya saben, estas son las burbujitas de mesodermo que se originan alrededor del blastoporo, y por enterocelia es una invaginación del arquenterón. ¿Sí? Yo sé que sí. Igual esto me falta completarlo, así que no se lleven tan al 100% de esto. Después, ¿qué más? El datito de color también, que creo que es muy importante. Yo no le doy bola, pero es importante. Que en los protostomados, animales adultos, convertirse en una boca. El blastoporo, ¿sí? El blastoporo se transforma en una boca, puede transformarse en la boca, o sea, ya en todo el tubo digestivo. En cambio, acá dicen de los deuterostomados, acá, puede no convertirse en la boca, o sea, no necesariamente el agujero primario es el blastoporo, tiene que convertirse en la boca. En la mayoría de los bichitos simples sí, se forma como una boca y ya directamente todo el tubo digestivo, como los gusanitos estos. Ya ese tubo ya funciona como boca, intestino, estómago, todo, ano, lo que vos quieras. Todo lo que tenga un agujero es eso. Pero bueno, 20 minutos hablando, loco. Que aguante. Bueno, espero que les haya servido. Ya saben, dale like, suscríbete. No, nada que ver. Ahora sigo con otro tema.